Saludos cordiales a toda nuestra amable audiencia que siempre nos sigue en este su programa Educación para la Vida. Nosotros en la provincia del Carchi, en este año 2023, hasta la actualidad, tenemos más de 19 suicidios que se han registrado. Esto es un problema de salud mental, sin lugar a dudas. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente es una solución temporal, pero el suicidio es una solución eterna para un problema temporal. No es un problema de libertad, sino de sufrimiento, un dolor intolerable del cual se logra tener más miedo a la vida que a la propia muerte. Esto dicen los expertos y es realmente un problema que necesitamos prestarle atención. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Pilacuán, psicólogo clínico y tanatólogo. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos, qué gusto tenerlo acá. Doctor Juan Carlos, ¿por qué una persona decide quitarse la vida? Buenas noches, Patricio. Interesante este programa que nos permite ampliar nuestra visión frente a este fenómeno tan difícil que hoy por hoy lo estamos viviendo, que es el suicidio. Lastimosamente, podemos tener una respuesta bastante ambigua. Podemos decir que este fenómeno es complejo, que este fenómeno es multicausal, que este fenómeno es multifactorial. Podemos decir muchas cosas, ¿no? Más sin embargo, creo que es importante entrar en un proceso de death education, o educación para la muerte. Creo que hoy más que nunca ha llegado la necesidad imperiosa de hablar acerca de la muerte, de tratar este tema sin los estigmas, de tratar este tema sin los tabús que rodean a este concepto de la muerte. Por lo tanto, agradezco la invitación y pues estamos abiertos al diálogo, ¿no? Para poder, como viene manifestado, generar una reflexión acerca de este tema. Muchas gracias a usted, doctor. Doctor, ¿por qué la provincia del Carchi específicamente sigue encabezando esta lista de las provincias donde más se suicidan las personas? Según su percepción, ¿cuál piensa que es? Bueno, lastimosamente sí, somos una de las provincias que registra, ¿no?, un alto índice de suicidios. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, vale la pena recalcar, determina que el suicidio es la segunda causa de muerte, ¿no? Y esto es verdaderamente preocupante. ¿Por qué acá en la provincia del Carchi? ¿Por qué nosotros registramos como Cantón Turcán incluso un elevadísimo índice de suicidios y sobre todo considerando la edad de las personas que han tomado esta decisión? Es muy difícil establecer una causa única, pero en general la percepción científica que yo puedo tener al respecto de este tema es que existe de alguna manera una pérdida de esperanza en los jóvenes utilizando un lenguaje cotidiano, porque podríamos decir que hay una afectividad involucrada en este tema, podríamos también decir que existe un analfabetismo emocional. Podríamos decir que existe disfunción familiar, podríamos decir que existe un déficit en los valores, pero creo que deberíamos empezar por un término más cotidiano. Estas personas definitivamente pierden la esperanza en un futuro, ¿no? Definitivamente no encuentran este sentido de vida. Y esto nos da para analizar muchísimas cosas, Patricio, especialmente en los jóvenes, ¿no? ¿Qué sentido le encuentran a la vida? ¿Existe algo que los motive a ver hacia adelante? No, existe algo que los motiva a considerar la decisión de morir. De ahí que es importante que este considerar la decisión de morir, abarcarlo dentro de lo que es la ideación suicida, porque podemos hablar del suicidio, pero también podemos hablar de la ideación suicida y de la autolesión o el intento fallido. Por lo tanto, nosotros vemos que este fenómeno es amplio, pero en definitiva, respondiendo a tu pregunta, desde mi percepción, desde la parte científica de lo que es la tanatología y el estudio del suicidio, nosotros vemos una fuerte pérdida de esperanza, una fuerte pérdida del sentido de la vida, del por qué seguir adelante. Ujú. En este sentido, doctor, nosotros no somos seres independientes, somos seres interdependientes de la sociedad.
de nuestros estudios, de nuestros cercanos y principalmente del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Qué está pasando en la familia para que existan personas que deseen, tengan ideación suicida y que lleguen a consumar ese suicidio? Posiblemente estamos teniendo una crisis de soledad, una crisis de abandono en la familia. Sí, justamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que el suicidio en primera instancia ha sido muy estudiado por los sociólogos, ¿no? Es en las últimas décadas cuando los psicólogos clínicos, los psicólogos, otras ciencias sociales o ciencias de la salud, en este caso psiquiatras, empiezan a intervenir en este campo tan difícil del suicidio. Y los sociólogos ya lo han establecido, existe una fuerte influencia contextual y dentro de esta influencia contextual definitivamente está el orden familiar, la célula familiar, esta célula como fundamento y como terreno fértil para que el chico, el joven o la persona suicida busque motivos para seguir viviendo. Definitivamente la familia se encuentra sumamente afectada. De alguna manera nosotros podemos ver algunas conductas recurrentes pre-suicidio. Dentro de esto nosotros vemos que la pérdida de sentido, la pérdida de esperanza está en el hecho de que los chicos, las chicas, el suicida como tal no ha encontrado en la casa ese cariño, podemos hablar en términos muy románticos, esa felicidad que constituye un factor de protección, ¿no? Ese sentirse parte de, al no encontrarlo, lo busca dentro del orden social más cercano, el colegio, los amigos, y lastimosamente muchas veces estos vínculos, al no ser familiares, se vuelven frágiles, se rompen y se convierten en motivos para llegar a esta decisión tan difícil. Por lo tanto, si nosotros hablamos de suicidio, estos hechos siempre van a ser dentro del orden fatalístico, es decir, estas decisiones fatales siempre tienen un componente emocional. Y podemos decir al respecto que hay una dificultad para manejar estas emociones, pero todos tenemos dificultad en hacerlo. Por lo tanto, es muy buena la pregunta porque nos lleva a reflexionar. No podemos trabajar en las emociones. ¿Deberíamos hacerlo? Sí, es un proceso terapéutico muy complicado y difícil. ¿En qué es lo que podemos trabajar? ¿Qué es lo que tenemos a mano? Lo que tenemos a mano es el trabajo con la familia. Es decir, que se encuentre la esperanza, que se reavive la esperanza, que se encuentre el sentido dentro de la célula más importante social, que es la familia. Exactamente, doctor. Usted también había mencionado hace pocos minutos que el suicidio es un tabú. Nadie quiere hablar de suicidio, pero es una realidad latente. En este sentido, hay personas que dicen palabras comunes como, o frases comunes como el que dice que se va a matar no se mata nunca. En este sentido, ¿cuáles son esas alertas que nosotros como familia debemos de tomar en cuenta para tener en consideración que una persona está teniendo una ideación suicida? Y más allá de nosotros poder identificar, ¿no? Síntomas, conductas, es verdaderamente complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la ideación suicida está ahí y no viene comunicada. Muchas veces el intento autolítico, la conducta autolesiva se la ha hecho y no ha sido comunicada. Por lo tanto, la mejor prevención es el diálogo y la comunicación. Hoy por hoy es más que urgente y necesario que nosotros empecemos un proceso de diálogo abierto en casa, un proceso de comunicación abierta en casa. Hoy más que nunca debemos nosotros preguntar a nuestros hijos, preguntar a los chicos, en el caso de los padres, preguntar a los chicos, en el caso del maestro, preguntar a los chicos. Generar un diálogo abierto significa que nosotros hablemos con los chicos, hablemos con los niños, hablemos con los adolescentes, hablemos con las personas con las que vivimos, ¿no? En términos sumamente cotidianos, aterrizados en la realidad. Por ejemplo, estamos escuchando en las noticias
que hay personas que han tomado esta decisión. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué has escuchado? Es sorprendente si nosotros esta pregunta la realizamos a un chico de 8 o 9 años, a un chico de 7 años. Lo he escuchado en la escuela, lo he escuchado viniendo del colegio en el bus, lo he escuchado en una conversación familiar. Y por lo tanto, es importantísimo desde el pensamiento, desde la parte de Paulo Freire, generar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico viene con la pregunta, ¿qué te parece? ¿Has escuchado esto? Entonces, más allá de identificar ciertos síntomas, que es difícil establecer un recurrente de síntomas, es mejor establecer este diálogo abierto, Patricio, con nuestros hijos en la casa, en el trabajo, incluso en el trabajo, ¿no? ¿Han escuchado, compañeros, esto? ¿Qué piensan acerca de empezar a generar un pensamiento crítico en base, en primer término, a una visualización? Porque de lo contrario, como bien lo manifestabas, esto se vuelve un tabú, ¿no? Una voz de pasillo, un rumor que circula por ahí y que no le ponemos la alerta si no es hasta que nos pasa, lastimosamente. Es. Por lo tanto, estos espacios son fundamentales, fundamentales. ¿Por qué este niño se entera? ¿Por qué este joven se entera? Porque los medios de comunicación no están abordando este tema con una ética comunicacional, con un amarillismo y un sensacionalismo que no da paso al diálogo abierto. Doctor, es importante tomar en cuenta que puede ser lo que usted ahora menciona, posibles factores protectores, ¿no es cierto? Factores en la familia de prevención. Ahora, me gustaría hablar un poco también sobre los posibles trastornos que puedan estar asociados al suicidio. ¿Cuál es la estadística de los trastornos que están asociados al suicidio? Y ahora sí, desde la parte profesional, ¿cómo podríamos trabajar desde la psicoterapia o quizá también desde el uso de fármacos para prevención del suicidio y para tratamiento ante estos trastornos? Sí, es muy importante la pregunta, sobre todo porque sale a la luz el hecho de que una persona que está atravesando por esta situación debe acudir a un profesional de salud mental. Sí o sí, o sea, no existe otra posibilidad. Si bien es cierto, podemos generar un diálogo abierto frente a las noticias que escuchamos y cuidado que hay un proceso de bad news, de noticias nefastas que circulan y que producen una situación de infoxicación, ¿no? Por lo tanto, hay que conversar. Y en este diálogo nosotros identificamos hacia dónde ir y hay que ir hacia el profesional de salud mental. Este puede ser un psicólogo educativo con el conocimiento adecuado y las ganas de intervenir en estos casos, un psicorehabilitador, un psicólogo general, un psicólogo clínico, un psicopedagogo, un trabajador social. Pueden intervenir en esta situación. O de hecho, un profesional de salud mental también puede ser un licenciado, una licenciada, un maestro, una maestra, que buscan esta manera de intervenir y buscan ayudar en esta situación. Hay una comorbilidad bastante fuerte en trastornos del comportamiento y de la conducta, ¿no? Que hace que este chico que seguramente cuando era niño tenía un TDAH y vino calificado como un niño malcriado, un niño inquieto, cuando va creciendo se vuelve un trastorno negativista desafiante y luego termina volviéndose un chico disocial. Esta patología como tal no va a llevarle a pensar en el suicidio. Lo que lo lleva a pensar en el suicidio es el proceso de marginación que sufre al tener esta situación dentro de la parte de su salud mental. Viene marginado, no puede construir un sentido de pertenencia, un sentido de cohesión al grupo y por lo tanto termina girando en su cabeza la ideación suicida. Luego nosotros podemos ver también los trastornos en el estado de ánimo, tales como la ansiedad, tales como la depresión. Aunque en esa parte es muy difícil porque debemos entender que los suicidas que están dentro de esta edad, estamos hablando de la adolescencia, son muy volubles. Me explico. Hay una dificultad para entender si estás bien o si estás mal, si estás arriba o si estás abajo, por esta volubilidad, ¿no? Porque
van cambiando su estado de ánimo permanentemente. Por lo tanto, podemos nosotros intervenir, pero no olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial por naturaleza. Por lo tanto, no podemos solo intervenir en esta parte bio, en esta parte social, debemos intervenir en toda esta integralidad. Y con respecto a la pregunta y siendo específicos, el psicólogo con la competencia adecuada puede requerir la ayuda de un psiquiatra para la debida medicación. Pero siempre pasamos por este protocolo. Es el psicólogo ese es el que establecerá una medicación. Muchas veces nosotros hemos podido observar que hay chicos de 13, 14 años ya con medicación y que han pasado inmediatamente a la parte psicofarmacológica. Esto puede ser contraproducente por los efectos secundarios y la farmacosinergia que tienen estos medicamentos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esta comorbilidad, trastornos de conducta, trastornos del comportamiento, incluso muchas veces nosotros vemos trastornos del aprendizaje. Muchas veces vemos necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a una discapacidad. Estas dificultades dentro del plano mental hacen que el chico venga repelido del orden social, que venga marginado de alguna manera, lo cual hace que esto se vuelva un caldo de cultivo para la ideación suicida y para entrar en estos procesos tan difíciles de manejar. Eh, Tiene toda la razón en lo que menciona, doctor, y me parece súper importante aclarar esto en la población que está mirando este programa, ¿no? De que no es lo más recomendable que una persona esté únicamente con un tratamiento psicofarmacológico, porque es muy riesgoso, ¿no? En el sentido de abandonar la medicación o medicarse de una forma incorrecta o no entender lo que usted dice, que el ser humano es biopsicosocial, es un ser integral que requiere de un acompañamiento psicológico también, que requiere de unos factores protectores como la familia, como la sociedad, como estilos de vida, como proyecto de formación en proyecto de vida, entre otros. En este sentido, usted ha mencionado algo que me parece de vital importancia. En algún momento nosotros habíamos hablado de la desinstitucionalización de la salud mental. En este sentido, nosotros podemos hablar cómo aquí en la provincia del Carchi, aquí en la ciudad de Tulcán, si yo voy con un problema mental, con un trastorno mental, con una dificultad emocional a buscar un turno en el Ministerio de Salud, no me lo van a dar para el día de mañana, me lo van a dar para después de 2 meses, 3 meses, y en esto se torna en un factor de riesgo la institucionalidad. Y usted había mencionado, ¿no? También el factor que puede cumplir un docente a través de la pedagogía de la pregunta, a través del entendimiento a sus estudiantes, el rol que puede cumplir los demás profesionales de la salud con el psicólogo, con la psicóloga, psicorehabilitadores, etcétera. Pero también existen otras personas que pueden cumplir un rol importante, ¿no es cierto? A nivel espiritual, por ejemplo, ¿no? Qué rol cumplen los líderes religiosos? ¿Qué rol cumplen los líderes en los sectores rurales, en los líderes comunitarios? ¿Qué rol cumplen las autoridades también municipales, las autoridades provinciales en la prevención del suicidio, doctor? Cumplen un rol bastante importante, ¿no? Cumplen un rol importante al respecto. Nosotros como Centro de Apoyo Psicológico y Familiar Bienestar hemos tratado de entrar en contacto con las autoridades del Distrito de Educación y ha sido verdaderamente difícil. Hemos tenido acercamientos con la Junta de Protección de Derechos sin obtener los resultados. Hemos también tenido conversaciones con la iglesia, con la cúpula de la iglesia. Estamos tratando de gestionar algo porque la parte espiritual acá definitivamente es un recurso que no lo podemos obviar. Y por otro lado, hemos tenido acercamientos con la señora gobernadora con el fin de empezar a visualizar esta situación, porque todos, definitivamente todos, acá cumplimos un rol importantísimo. Me parece importante enfatizar lo que acabas de decir, Patricio. El maestro cumple un rol importantísimo. No estamos pidiendo que el maestro resuelva el problema, estamos pidiendo que el maestro identifique el problema.
que lo mire y que lo exponga y que lo ventile y que lo refiera en su debido caso. Y claro, vienen una serie de problemas porque frente a esto la institucionalidad ha construido rutas de protocolo, rutas de intervención, pero todo esto simplemente queda en el papel. Y ahí es donde tenemos complicaciones porque la realidad es totalmente distinta. Un paciente, una persona que necesita ayuda dentro de la salud mental va, busca un turno y lo tendrá que recibir después de 15 días. Y lo tendrá que recibir dentro de un setting terapéutico que no es más adecuado, ¿no? ¿Qué le parece que a un chico de 15 años tengamos que llevarlo a un hospital o a un subcentro? Él no va a querer ir, ¿no? Entonces, hay muchos cuestionamientos al respecto. Creo que es importante decir que estamos trabajando con el Consejo de Participación Ciudadana para generar una audiencia pública en donde nosotros podamos hablar de este tema abiertamente y construir una reflexión que pueda llegar a soluciones. Estamos ya en conversaciones para crear esta audiencia pública y para de alguna manera ventilar este tema que es muy importante, porque en definitiva todos podemos hacer algo, ¿no? Todos podemos hacer algo. Lo grave está en que no lo estamos haciendo, ¿no? No lo estamos haciendo. La estadística para este último trimestre la empezamos con números muy graves. La estadística es sumamente alta y esto debería no solo alertarnos, sino que debería ya movernos esta posibilidad de activar incluso la comunidad, como bien lo has dicho, Patricia. También este dirigente puede hacer algo, también, ¿no? Al respecto, el día de ayer, una institución educativa en Julián Andrade nos invitó, ¿no? Nos invitó, vengan, den una charla, intervengan, ayúdennos. Se puede hacer. Ha llegado el momento de activar procesos de empoderamiento, porque de lo contrario no podemos esperar que las instituciones empiecen a hacer algo, porque ya debemos empezarlo a hacer desde nuestra propia plataforma. Así es, doctor. La prevención del suicidio es una tarea de todas y de todos. Como sociedad tenemos un rol importante en cada uno de nuestros espacios para poder prevenir los suicidios, no solamente en adolescentes, sino también en todos los grupos etarios, como lo estamos viendo ahora en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Doctor, ¿puede tener alguna relación los problemas sociales como la ausencia de trabajo, el desempleo y ahora en estos últimos años, la pandemia del COVID-19 en relación al índice de suicidios que ahora estamos teniendo en la provincia? Sí, definitivamente, definitivamente. Vamos a tratar de sistematizar dentro de lo siguiente. En primer término, la pandemia. La pandemia ha hecho que sea evidente el concepto de muerte. Todos hemos perdido un familiar, todos hemos perdido un conocido, todos terminamos siendo deudos y dolientes luego de este proceso de pandemia, lo cual ha hecho que se visibilice el tema de la muerte. Y el concepto como tal viene a salir adelante, porque prendíamos el televisor y veíamos cómo se hablaba de la cantidad de muertos. Por lo tanto, esto ha hecho ya aparecer el concepto de muerte. Y es importante entender que cuando hacemos prevención del suicidio, hacemos death education o educación para la muerte. Hemos también tratado de hablar con los medios de comunicación e informar que ese es el camino, ¿no? La prevención del suicidio es hablar sobre la muerte, es conversar, es dialogar. Por lo tanto, sí, la pandemia hizo salir y resurgió este tema de la muerte. De alguna manera, muchas personas se preguntaron, por tanto, sobre el sentido de su vida y esto inicia a ser una cuestión existencial que si llega cuando el chico tiene 12, 13 años, esto es muy fuerte. ¿Tiene mi vida sentido o no? ¿Tiene sentido seguir viviendo? ¿Tiene sentido seguir para adelante? Entonces hay una ecología, se respira un ambiente luego de la pandemia que difícilmente sería difícil esconder el concepto de muerte. Ahora, Y luego, doctor, luego tenemos una situación difícil dentro del plano social.
la violencia. La violencia también hace surgir este concepto de muerte. Doctor, es justamente lo que quería ahora comentarlo. Es la pandemia ha provocado que nosotros tengamos más en nuestra vida el concepto de muerte. Hemos perdido algún familiar cercano, hemos perdido algún ser querido cercano y hacemos un duelo. Y también las familias pueden hacer un duelo por un familiar que se suicidó, que tomó esta determinación. ¿Es diferente el duelo? ¿Cómo viven las personas un duelo frente a un familiar que ha decidido tomar el camino del suicidio? ¿Cómo lo viven? Es totalmente diferente cómo lo viven. Hay que enfatizar el hecho de que el duelo no es una enfermedad, no es una situación emocional resultado de un ser querido que nos convierte en deudos y en dolientes. Y es complicado porque vale la pena decir en este punto que hay muchos compañeros médicos, hay muchos compañeros psiquiatras que el duelo lo tratan como depresión. Cuidado, la muerte genera un dolor por la pérdida de un ser querido y este dolor, este vacío, no puede ser llenado por un psicofármaco. Debe sí o sí levantarse una red de apoyo y construir un proceso psicoterapéutico que en este caso se llama acompañamiento del duelo, acompañamiento del. Por lo tanto, esta apreciación es importantísimo porque hay muchas personas que llegan a consulta a tratarlo, a hacerse tratar como ansiedad, como depresión, como insomnio, y que ya llegan con una carga medicamentosa. Cuidado, la muerte sí o sí genera muchísimo dolor. El duelo de una persona que ha perdido su ser querido o su conocido en causas tan difíciles como el suicidio es totalmente diferente y necesita un acompañamiento. El que lo perdió en una situación, en otra situación, también necesita el acompañamiento. Los dos van a experimentar un duelo, pero los dos necesitan acompañamiento. Lógicamente que las circunstancias son diferentes. ¿Qué se hace en este trabajo? Se ayuda a reinterpretar el concepto de muerte, se ayuda a reconstruir el concepto de muerte, se ayuda a ver el concepto de muerte como tal. Lógicamente que si hay una persona que ha tomado esta fatal decisión, va a ser difícil reinterpretar este concepto de muerte porque van a surgir muchas preguntas. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa? Es más complicado, pero en definitiva el proceso es un acompañamiento del duelo que se debe realizar. Así es, doctor. Y hay que eliminar también el tabú y hay que eliminar los estigmas también para los familiares de una persona que lamentablemente tiene que vivir un duelo trágico como la muerte de una persona que se suicida. Hay mucho que analizar, doctor, realmente. Y una de las últimas preguntas que me gustaría hacerle es la adolescencia, ¿no es cierto? La adolescencia es una etapa fundamental para la salud mental. Hay muchos cambios en la adolescencia y por eso también podemos observar que hay muchos adolescentes jóvenes que deciden suicidarse. ¿Qué ocurre en la adolescencia? ¿Qué cambios pasan a nivel mental para que una persona no pueda guiar bien su proyecto de vida o no pueda seguir adelante en su vida? Es una situación muy difícil. El adolescente, como lo dice la palabra, adolece de situaciones muy complicadas. Aterrizando en el cotidiano, es este chico, esta chica, este chique que de alguna manera no puede ver ni para adelante porque no hay esperanza en el futuro, ni para atrás porque está dejando de ser niño. Entonces vive un presente muy enfático, muy fuerte a nivel emocional, muy fuerte porque está construyendo un yo, está construyendo una identidad. Si nosotros no lo ayudamos a ver para adelante, y lógicamente el contexto social no nos ayuda para nada en eso, y si nosotros
tampoco le ayudamos a ver para atrás porque no ha habido una construcción de recuerdos positivos, un orden familiar que se vuelva un factor de protección. Es un chico que vive dentro de esta intensidad emocional, dentro de esta frustración, dentro de este dolor, y entonces va a haber verdaderas complicaciones. Si para sostener este dolor encuentra una relación precoz, encuentra alguna sustancia, encuentra algún comportamiento negativo. Lo encontró y eso lo mantiene a flote y nosotros retiramos eso. Entonces va a sobrevenir un sentido de frustración tal que puede aparecer la ideación suicida. Esto no quiere decir que les permitamos todo lo que sea. Estamos en la obligación como sociedad de construir un futuro alentador, ¿no? De generar esperanza en la casa misma. Y estamos en la obligación con nuestros niños de brindarles un ambiente positivo, que se llenen de recuerdos positivos, que no les dé pena ni tristeza mirar su pasado, que no les dé tristeza. Por lo tanto, adolece de esta situación que es tan complicada, pero podemos, ¿no? Podemos de alguna manera construir. Cuidado que aquí entra una cuestión muy importantísima. Hay muchos que, como el filósofo Nietzsche, que lo llamó el huésped inquietante, ¿no? Ahí sobreviene este huésped inquietante, ¿no? Esta pregunta dentro de sus entrañas en el adolescente: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Y qué pasa si papá y mamá trabajan? ¿Quién le ayuda a resolver esa duda al chico? ¿Quién le ayuda? Por tanto, este huésped inquietante lo va carcomiendo poco a poco. No puede ser muy fatalista lo que se está diciendo, pero en una ciudad que no es amigable con los jóvenes, con los niños, que no hay espacios donde ellos puedan compartir, donde ellos puedan estar, no hay seguridad, ya no pueden ir a ninguna parte. Por lo tanto, este huésped inquietante en palabras cotidianas es el aburrimiento, y este aburrimiento no es un síntoma que lo debemos tomar de a menos, es un síntoma que lo debemos tomar con seriedad. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Se nos está terminando el tiempo aquí en esta plataforma. Yo quiero agradecer mucho y quiero hacerle una última pregunta en relación al trabajo integral que necesitamos tener para prevenir no solamente el suicidio, sino los problemas mentales, los trastornos y como tal la decadencia de la sociedad. Usted trabaja en el Centro de Apoyo Psicológico y Familiar Bienestar y también me parece importante como una última pregunta. ¿Qué piensa usted o cómo trabajan de forma terapéutica, pero de una forma terapéutica integral para cubrir todas las áreas, ¿no? Para que estos chicos tengan mediación entre pares, para que tengan espacios de formación, para que tengan un acompañamiento terapéutico y mucho más, voluntariados, etcétera. Sí, nosotros tenemos, como bien lo dices, un trabajo integral que nació ya en una crisis que tuvimos en el Cantón Tulcán en el 2013 y en el 2014, cuando empezó esta ola de suicidios que se está convirtiendo en un tsunami. Empezamos a trabajar desde todos los ámbitos. Como bien lo dices, realizamos terapia de grupo. Es para nosotros importantísimo que los chicos levanten una red de apoyo, un acompañamiento individual que debe ser por lo menos unas 2 veces a la semana, no necesariamente bajo un proceso terapéutico, sino que esta compañía, ¿no? Este ser testigo de cómo a ti te va, cómo a ti te va en el grupo. También la terapia ocupacional a través de lo que es el arte terapia, la pintura, el teatro, todas estas cosas que nos ayudan de alguna manera a que el chico encuentre este sentido, esta cuerda donde agarrarse. Y lógicamente tenemos también un trabajo en pensamiento crítico a través de la mediación de pares importantísimo. Es decir, que ellos hablen, conversen sobre esto, porque claro, podemos nosotros ser eruditos y entender muchas cosas, pero en definitiva a un chico quien lo puede entender es un chico, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que se debe hacer. Y hay un tercer, y hay algunos elementos más que hay que trabajarlos y que estamos luchando por cumplirlos, que es la formación y la capacitación. Formación a padres de familia, que lo hicimos ayer, el día de ayer en Julián Andrade, la formación a maestros, ¿no? Ojalá los maestros se abrieran a esta posibilidad de poder construir, de poder prepararlos en intervención en crisis, en contención emocional, en cómo referir el caso. Y lógicamente preparar también a los chicos. Entonces,
Todos estos frentes los tenemos levantados en el centro y estamos tratando de seguir. Ha llegado el momento de aprovechar de todos estos espacios y de visualizar, ¿no? De visualizar para de alguna manera empezar a reflexionar sobre este tema tan delicado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por tratar de conversar estos temas y por ponerse de lado de la parte de solución y prevención del suicidio. Estuvo con nosotros el doctor Juan Carlos Pilacuán, él es psicólogo clínico, tanatólogo y director del Centro de Apoyo Familiar Bienestar. Buenas noches.